Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Bien, no vamos a hacer un análisis de la semana porque estamos muy... Pero lo vamos a tener a través del programa, ¿o no? A través del programa. Estamos muy cautos, un programa que tiene que ver con el 1 de Mayo, con la cultura del trabajo, con el genocidio armenio, con la cultura. Estamos en horas de conmemoraciones importantes, ¿no? Hace poquito tuvimos lo de los armenios, la verdad, una cosa conmovedora, ¿no? Pero vamos Una a cosa dejar... muy dura. Te regalaron un libro, así que después vamos a hablar de eso también. Nos vamos a una nota que hizo Eduardo con Estela Díaz, la ministra de Mujer, Políticas de Género y Diversidad. Bien. Estamos en este momento con una amiga que se autodefine como sindicalista, feminista y peronista. Ministra ella, ministra de la provincia de Buenos Aires, de Mujer, Políticas de Género y Diversidad. ¿Cómo te va, Estela? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, muy bien, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, una alegría tenerte y poder compartir este rato en Políticas de Estado. Yo tengo una impresión que quería compartir con vos. Tengo la sensación de que las mujeres están casi en un proceso de revolución en la Argentina y en el mundo, y que los varones como que venimos corriendo de atrás a esa revolución. Nos está costando un poco asimilarla. ¿Te parece que es así? Hay un poco de lo que vos señalás. La verdad que hay un proceso de cambio, vos decís revolucionario, creo que en algunos casos, algunas teóricas lo definen incluso como civilizatorio, Sí. porque la verdad que las mujeres históricamente, el sistema patriarcal como un sistema de relaciones de poder entre los géneros y de desigualdad, ha sido un sistema que dejó a la mitad de la humanidad, ¿no? Las mujeres somos la mitad de la humanidad, las identidades feminizadas o otras identidades sexogenéricas no varón, en general han sido, bueno, recortadas de los derechos ciudadanos con distintas intensidades según las épocas. Y en eso hay un proceso de avance, de participación, de conquistas de derechos, todavía conviviendo con niveles de desigualdad presentes. Claro. Pero es cierto que esto descoloca un poco a los varones, que hay algo que también tiene que ver con que nadie le gusta dejar privilegios, ni deja determinados privilegios que da por haber nacido varón en esta sociedad, porque en tal caso las afectaciones pueden ser por otras cosas, pero no por el género. Pueden ser por un tema de clase social, por un tema de otro tipo de factores. En nuestro caso es directamente el género. Entonces, creo que ese cambio es un cambio que también necesitamos nosotras en la gestión. Estamos trabajando mucho el tema de masculinidades, no solo cuando hay violencia, sino en el trabajo del cambio de las masculinidades. Y hay un proceso que los pares varones me parece que vamos a necesitar que cada vez se involucren más en este debate y en este diálogo interpares, porque para nosotras fue fundamental el diálogo entre las mujeres. Vos sabés que un tema que te quería, en este diálogo, ¿no? ¿Hay un lugar para los hombres en la lucha del movimiento de las mujeres y de género por la igualdad? Porque a veces uno siente que quiere acompañarlas y no encuentra el lugar para poder hacerlo. Y a mí me parece que es en tal caso acompañar ese, ¿no? El de atrás, porque las que somos sujetas del proceso de transformación somos quienes hemos sido el sujeto oprimido, ¿no? Ese proceso, hay una frase histórica muy repetida de Evita, cuando ella funda el partido, después de que sale la ley del voto femenino, impulsado también por ella, y crea el Partido Peronista Femenino. Ella dice, llegó la hora de la mujer, pero además dice, hay que ser protagonista del destino. Así como los obreros salvarán a los obreros, las mujeres tienen que organizarse para lograr su salvación, la conquista de derechos, espacios de igualdad.
Entonces ahí hay algo de sos un sujeto de opresión y de desigualdad y te organizás como tal, y eso me parece que es lo que ha logrado el feminismo, las mujeres, los colectivos de la diversidad sexual, ¿no? Sujetos que además se han logrado con mucha heterogeneidad, pero construir identidades colectivas muy fuertes, masividad. Creo que el cambio cualitativo más significativo de los últimos años lo ha dado el número, la masividad, ¿no? A partir del Ni Una Menos, los paros internacionales de mujeres, la marea verde. Lo vimos este 8 de marzo, después de la pandemia, Claro. fueron enormes las movilizaciones en todo el territorio, porque además es un movimiento que ha permeado el conjunto de la sociedad y no es solo un fenómeno urbano, porque a veces los movimientos de determinados colectivos son más fenómenos urbanos. Vos vas a localidades pequeñas de la provincia de Buenos Aires y hay colectivos de feministas, y hay colectivos de la diversidad sexual, así que es un fenómeno que atraviesa el conjunto de la sociedad. Entonces me parece que pasa otra cosa con los varones, que tienen que redefinir, porque hay un mandato, digamos, el ser varón en la sociedad ha ido cambiando en el tiempo, y ahí hay una serie de mandatos de la masculinidad, patriarcales, machistas, que se tienen que ir en un proceso de revisión, de reforma. Mira, hay algo que las mujeres hemos tenido históricamente por mandato de esta sociedad que nos replegó al ámbito doméstico y del cuidado. Y el cuidar de las otras personas te da una empatía con las personas que ha posibilitado que las mujeres además tengamos un rol tan protagónico frente a las crisis, porque además cuidamos nuestras comunidades, cuidamos las redes sociales, además se ve mucho, se vio en pandemia, ¿no? El papel se vio en los 90, con la enorme crisis del 2000, del 2001, las mujeres en los barrios populares haciendo un sostén de esas redes que se caen en los procesos del neoliberalismo, que profundizan desigualdad. Bueno, me parece que ahí hay algo que los varones que no tienen, por ejemplo, el cuidado, siempre ellos fueron para sí, una identidad para sí, no con las otras o el otro. En la violencia de género es evidente esto. No se puede, ¿cómo podés ser tan cruel con una mujer, golpearla de ese modo, denigrar? Es porque no te podés poner en el lugar de la otra persona. Si te pudieras ser empático, no ejercerías semejante violencia. Y esa violencia los pone incluso en riesgo para sí, en muchos sentidos, no solo para con las mujeres o con otro género que consideren inferior. Bueno, estamos en una sociedad que está en una fuerte transición y que va a requerir un movimiento. Me parece que a los varones les cuesta descolocarse de ese lugar de los mandatos duros de la masculinidad machista. Se puede ser varón sin ser machista y ser más feliz. Sí, seguramente. No, te escucho con mucha atención porque pienso, en general, la guerra es un tema de los varones en los siglos de los siglos. La agresión no es solo del hombre a la mujer, que es gravísimo, sino que muchas veces el trato entre nosotros mismos es agresivo, digamos. Entonces, es como que hay un tema cultural que es lo más complicado de cambiar, porque vos decís, yo cambio una conducta o un pensamiento, una cosa, pero un tema cultural que tiene tantos componentes es realmente muy, muy difícil de transformar. Yo tengo una pregunta en esto. Vos pensás, ya llevas 2 años de ministra, 2 años y un poquito, con pandemia, con miles de problemas. Es la primera vez que hay un ministerio de estas características en orden nacional y en la provincia de Buenos Aires. ¿Tu balance es positivo? ¿Ha servido para avanzar en el tema de la igualdad? ¿Está planteado el tema? ¿Cómo lo estás evaluando? Bueno, mira, nosotras por supuesto que cuando una está en la tarea, y además en mi caso vengo de
30 años casi, o un poquito más de militancia en los temas por los derechos de las mujeres. Claro. Una lo vive además con compromiso, con pasión, esto que lo tuvimos desde el lugar de la militancia, desde pelear las leyes, reclamar las políticas, plantear que el mecanismo para las políticas de género tenía que tener rangos principales de decisión. Bueno, me toca esta responsabilidad en la provincia y la verdad que siento que hacemos todo lo posible porque esto sea una política que cobre fortaleza, que se institucionalice, mostrando, bueno, respuestas que hay que dar a un problema que es muy estructural en la sociedad. Nuestro gobernador, Axel Kicillof, siempre dice que a problemas estructurales hay que dar respuestas de fondo. Y el Estado presente, las políticas de Estado, tal cual dice tu cartel grande que veo allí, son fundamentales, es imprescindible. Nosotros creemos que es la herramienta que tenemos los pueblos para transformar nuestra realidad en favor de que sea mejor, que mejore nuestra calidad de vida. En ese sentido, este ministerio, lo mismo que el Ministerio de la Nación, lo mismo que las áreas de género de los municipios, nosotros trabajamos mucho para que en los 135 municipios de la provincia se rejerarquicen las áreas de género, se transversalice la perspectiva de género como política de gobierno. Bueno, se están colocando programas, políticas, herramientas, recursos económicos que antes no había, o que había parciales, solo para algún tipo de temática, fragmentariamente, no se tenía una mirada tan integral como para decir, bueno, todos los órganos de gobierno, las jurisdicciones, debemos articular esta respuesta. Bueno, a mí me parece que se está asentando fuertemente una institucionalidad que tiene que seguir creciendo en políticas sin respuesta, y vamos a poder verlo con el tiempo. Digo, a mí me parece que es muy rápido para hacer balances. Es muy rápido, vos tenés que mirar una temática, digo, tenemos que pensar, qué sé yo, 10 años de políticas de gestión para decir, bueno, a ver qué pasó. Se creó el ministerio, se redefinió el sistema integrado para las políticas contra las violencias, se construyeron políticas de promoción de igualdad, se abordaron temas de trabajo, de salud. ¿Qué está pasando? Se están construyendo indicadores, porque vos fíjate que además en muchas de estas temáticas estamos hasta construyendo las herramientas para medir los temas, para medir los impactos. Entonces, bueno, tenemos como que mirarlo en esta dimensión, pero entiendo que es como cuando uno piensa el Estado, salud, educación, trabajo, producción. Pensamos que un Estado que redistribuye, un Estado que incide en el modelo de sociedad que tenemos, que construye, que colabora para construir esa sociedad, que además se articula con una sociedad organizada, con más nosotras que venimos de un movimiento tan dinámico como es el movimiento feminista, bueno, requiere de esto, digo, ¿no? Hay como un proceso, digamos, que se va dando, y el ministerio en eso, me da la impresión, contribuye a darle más centralidad y no tanta dispersión y complementación entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ustedes hacen. Se nos voló el tiempo. Te agradezco. Tenía un montón de preguntas para hacerte. Espero que podamos hacerla en un próximo programa. Te agradezco muchísimo. Bueno, quedamos para la próxima porque seguro mucho para contarles también de los programas y las políticas que estamos haciendo, que bueno, en muchos casos también logran reunir las respuestas del Estado, y eso es muy satisfactorio cuando te lo dicen además, ¿no? Antes faltaba mucho de eso, y bueno, en ese camino estamos trabajando. Gracias, y buen 1 de mayo. Igualmente, buen día para los trabajadores y las trabajadoras. Así es. Bueno, continuamos con alguien experimentado también de la CTA. Con el Día de los Trabajadores. El Día de los Trabajadores, 1 de mayo. Bien, es un placer tener en Políticas de Estado al compañero Hugo Yasky, diputado nacional y representante de los laburantes. Sí, señor. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Gracias por estar con Eduardo y conmigo en el programa de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias y un gusto este diálogo con ustedes. Hugo, estamos ahora del 1 de mayo. ¿Cómo ves este 1 de mayo en la Argentina? ¿Cómo están los laburantes? ¿Qué
¿Qué reivindican en este 1 de mayo, aparte de recordar la gesta histórica? Estamos viviendo un momento contradictorio, digamos, con muchas dificultades que tienen que ver con algo que es esencial para los trabajadores, que es poder garantizar un nivel de vida digno, con la posibilidad, sobre todo, de que el poder adquisitivo nos permita no solamente acceder al alimento, sino a todo aquello que conforma un piso de dignidad para el trabajador, la vivienda, la educación de sus hijos, la posibilidad del esparcimiento. Y en ese sentido, sufrimos el agobio de una situación económica que dejó un gobierno que fue el de Mauricio Macri, en el que perdimos 20 puntos de poder adquisitivo en prácticamente 4 años, es decir, una caída brutal. En el sector público todavía más, casi llegamos a los 27 puntos. Retrocedimos más de 4 puntos en el reparto de la renta. Y esto es una enormidad, porque fue casi exactamente todo lo que habíamos recuperado a lo largo de 2 mandatos de Cristina y un mandato de Néstor Kirchner. De manera tal que es una situación contradictoria, porque tenemos un gobierno que surgió del voto mayoritario de los trabajadores, un gobierno que respeta el ejercicio de las paritarias libres, que respeta los derechos sindicales, que no pretende avanzar y no nos pone a la defensiva con amenazas de reformas laborales, con intentos de hacer todavía más intensos los procesos de explotación a través de la flexibilización laboral, pero a la vez un gobierno con el que no hemos podido recuperar el salario. Es cierto que vivimos la pandemia, también es cierto que la onda expansiva de la crisis económica que generó la guerra en Ucrania recorre todo el mundo y no vamos a hacer la excepción, pero entiendo que el gobierno y este 1 de mayo nos tiene reclamando por una mejor y mayor distribución de la riqueza, que es todavía la gran asignatura pendiente. Hugo, me parece que ahí, por lo menos de lo que yo interpreto, pues, he estado leyendo un poquito de estadísticas últimamente, que no siempre se viven en el bolsillo y en el corazón de la gente, porque bajó mucho la desocupación, por ejemplo. Sin embargo, también bajó muy poco la pobreza y la indigencia. Quiere decir que hay un problema, esto que decías vos, cómo se está repartiendo la torta en la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que es la gran disputa. Creo que hay un modelo que a nivel mundial no ayuda, porque si en Argentina tuviésemos el problema de que la distribución de la riqueza está, digamos, en un punto muerto, no movemos la aguja, y en el resto del mundo esto fuese un problema resuelto, pero la verdad que estamos en un mundo donde después de la pandemia, cuando muchos pensaban que la nueva normalidad iba a ser mejor que la que conocíamos anteriormente de la pandemia, bueno, nos despertamos con la mala noticia de que hay más riqueza concentrada, más pobreza, menos empleo, más trabajo precarizado. Y nosotros no somos la excepción. El problema es que la expectativa que genera elegir con el voto popular un gobierno que viene con la promesa de resolver el tema de la distribución, de resolver el tema de la desigualdad y seguir viendo que todavía el horizonte está lejano, evidentemente genera una sensación de descontento, de frustración, que yo creo que es la que viven muchos hogares de la Argentina, porque lo que vos decías es cierto. La economía crece,
pero los resultados del crecimiento económico no siempre significan mejorar la ecuación social. Ya lo habíamos vivido con el menemismo, Claro. que la economía tuvo años de crecimiento, pero la pobreza también crecía. Claro. Creo que está pasando lo mismo en esta etapa. Hay una economía que crece y un esquema social que mantiene desigualdades, incluso desigualdades hasta dentro de del propio universo de los asalariados. Hoy vos tenés una tercera parte de los asalariados con paritarias que de pronto acceden a niveles de ingreso que les permite levantar un poco la cabeza, pero tenés las 2/3 partes en situaciones, yo diría, que ni siquiera se las puede calificar de malas, que son pésimas. Hay hogares donde trabaja el hombre y la mujer y sin embargo con 2 sueldos cuesta llegar a fin de mes. Y creo que este es uno de los grandes temas a resolver, y este 1 de mayo nos tiene que encontrar con la voluntad de plantear desde el movimiento obrero la disputa en un país donde la puja distributiva básicamente hoy tiene como ganadores a los grandes grupos económicos, a los grupos concentrados, donde los formadores de precios van aniquilando de manera sistemática los pequeños avances que logramos en paritaria, y donde además hay una derecha que paradójicamente aprovecha este descontento para, de alguna manera, intentar regresar al gobierno, cuando todos sabemos que esta paradoja va a terminar, si realmente se concretase el regreso de la derecha al gobierno de la Argentina, en un empeoramiento de la situación. Así que bueno, esta es un poco la realidad de claros oscuros que vivimos los trabajadores el 1 de mayo del 2022. Okay. Hugo, hablando de claros oscuros y esto que introdujiste, yo venía acá para grabar con Eduardo y vi media Capital Federal llena de carteles de la bancaria, llamando a un paro general precisamente por el tema de los salarios, de las paritarias, el ajuste de los salarios. Esto que introdujiste del tema de las desigualdades. ¿Hay cohesión entre los distintos gremios o cada uno va a jugar por la suya en este momento histórico? Y yo creo que no hay toda la cohesión que necesitaríamos en un momento como este, ¿no? No hay toda esa especie de coherencia en el planteamiento político de las centrales, y eso se descompensa, digamos. Tenemos gremios como la bancaria con un enorme poder de fuego. Es cierto que ellos disputan con un sector poderoso, pero que también tiene grandes ganancias. Creo que hay pocos sectores que tengan tantas ganancias como el sector bancario. Así es. El sector financiero son los grandes ganadores desde hace muchos años. Y vos fijate, se niegan a conceder en la paritaria mejoras salariales que de ninguna manera uno las puede calificar de desmedida. El planteo que hace la bancaria es muy razonable, pero bueno, esa es la disputa. Sectores que capturan renta extraordinaria con una gran voracidad, pero que después a la hora de discutir cómo distribuyen eso en relación con la paritaria y el salario, tratan de imponer una especie de posición de dureza que ha hecho que hoy estemos viendo un paro bancario. Porque vos me decís, bueno, la paritaria de un gremio como, no sé, el metalúrgico, que de pronto tiene grandes fábricas y después muchas pymes, es difícil pedirle a una pyme en este momento
una recomposición salarial importante. Pero si hay algo que no hay entre el sector bancario son las pymes. Claro, claro. Hugo, vi que la CTA con los organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, están convocando a una movilización la semana próxima. ¿Nos podés adelantar algunas cosas de esta movilización? Sí, surgió, como vos decías, de una gran multisectorial que se constituyó a instancia de la iniciativa de los organismos de derechos humanos, a la que nos hemos sumado ese arco tan amplio que vos describías, desde el sindicalismo, va desde el sector que representa a Pablo Moyano hasta la corriente sindical federal, pasando por las dos CTA y por un espectro muy diverso de movimientos sociales. Va a ser una convocatoria que va a tener, yo creo, una respuesta multitudinaria de la población, y el objetivo es cuestionar los movimientos, yo diría, golpistas de los 4 componentes de la Corte y sobre todo de este personaje Rosati, que llegó a ser el presidente de la Corte Suprema votándose él a sí mismo, que urdió una maniobra que vulnera la independencia del Poder Legislativo, porque no es que declaró inconstitucional una ley que se aprobó en el Parlamento, sino que declaró nula una ley que estuvo en vigencia por más de 1500 días, algo absolutamente desmesurado, inusitado, violatorio del Estado de Derecho. Una justicia que, como lo hemos visto no solamente en la Argentina, en América Latina, por lo menos en los estamentos esos de casta que tiene, estuvo al servicio de la desestabilización de gobiernos populares, de la persecución de opositores, una justicia que garantiza que en la Argentina no se haya podido avanzar con la aplicación de la ley de medios, que después no se haya podido avanzar en plena pandemia con la necesidad de consagrar el derecho a la conectividad como parte de un derecho ciudadano en plena pandemia. Es decir, esa justicia que responde a la defensa de los intereses de la casta privilegiada del poder económico y financiero es lo que el día 5 vamos a ir a cuestionar, pidiendo la remoción de la Corte, pidiendo la ampliación, pidiendo que haya cambios para una justicia transparente y democrática. El 5, ¿en dónde van? ¿A la Plaza Lavalle, Corte Suprema de Justicia? El 5 de mayo a las 17 horas, frente a la Corte Suprema de Justicia en Plaza Lavalle. Ahí nos vamos a concentrar y a realizar un acto donde se va a leer una proclama, una declaración, donde vamos a dar cuenta de todas estas demandas. Gracias, Hugo. Bueno. Esperamos que vuelvas pronto, que no nos tengas tan abandonados. Y gracias por la nota. Bueno, gracias y un abrazo y un buen 1 de mayo. Gracias igualmente. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bien. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, retomamos. Sí, señor, seguimos. Y en el Día del Trabajador... Un trabajador. Un trabajador. En el Día del Trabajador, qué mejor que esto que nos manda nuestro amigo Pepe Lojo, con un laburante, un trabajador del puerto. Soy Marcelo Sanzini, coordinador de infraestructura terrestre del Puerto de La Plata, en la gerencia de obras y mantenimientos del puerto. Trabajo en el Puerto de La Plata hace ya 27 años.
próximamente, en el mes de julio, cumplo 27 años acá en el puerto. En este momento estamos realizando una importante inversión en la parte de infraestructura ferroviaria. Hoy estaba pensando, es la mayor inversión en estos 22 años de consorcio. Se han renovado vías como la vía segunda de la parrilla ferroviaria oeste. Se ha realizado el enlace de las vías del puerto hasta el muelle, lo que no existía ese enlace hacía muchísimos años, y actualmente estamos realizando una renovación de vía para poder hacer próximamente un lugar de transferencias de cargas entre el ferrocarril y camiones. Y para este año tenemos proyectado realizar la renovación de algunos cambios de vía que son, algunos tienen más de 50 años y hacía 20 años que no se hacía ningún tipo de mantenimiento intensivo. Y también la renovación de la barrera automática en la calle Ibaradero, que también tiene una antigüedad de 25 años. Esto significa, como yo les dije anteriormente, la mayor inversión en la infraestructura ferroviaria del puerto en estos 22 años de consorcio. Y otra de las obras que llevamos adelante es la modificación y saneamiento del canal lateral oeste, lo que va a significar que se pueda realizar un sector de esparcimiento en la plaza del puerto, en proximidades del ex Club YPF en Ensenada. Aprovecho la oportunidad que me dan para saludar a todos los trabajadores en su día. Bueno, le regalaron un libro. Qué bueno. Le regalaron un libro. Subasta de almas, Armenia arrasada. Fuerte ya, el título. La historia de Aurora Mardiganian. El invitado que tenemos, doctor en historia en la Universidad de la Historia de Armenia, es un tipo de una formación espectacular, vive en New Jersey. Uruguayo, sí. Vartan Matiosian. Vartan, buenas tardes, noches. Gracias por estar con Eduardo Sigal y conmigo en Políticas de Estado. Contanos un poco qué es Subasta de Almas, donde tuviste un papel preponderante junto con mi amigo fundamentalista de la causa, Eduardo Cosanglián. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes y también Eduardo. Un gusto. En este libro, mi participación, por supuesto, está supeditada a lo que Eduardo Cosanglián hizo, porque básicamente este era un proyecto suyo desde hace décadas. Vamos a explicar brevemente de qué se trata. Estas memorias de una sobreviviente del genocidio armenio, del cual se cumplió hace pocos días el 107º aniversario, fueron publicadas en 1918 en los Estados Unidos, en inglés. Aurora Mardiganian tenía por entonces 18 años, o sea, tenía 14 cuando el genocidio comenzó. Y estas memorias fueron transcriptas en inglés a partir de la traducción verbal de la narración que ella hizo a los autores, digamos, del libro, porque la narración fue tomada por un escritor americano llamado Henry Layford Gates. Y bueno, entonces no es originalmente de su puño y letra, pero obviamente que como constituye la única narración que tenemos de ella, básicamente, los episodios narrados ahí hay que tomarlos como la realidad de lo que ella sufrió y lo que ella pasó.
Bartán, Sí, la madre fue asesinada por los turcos de Aurora, ¿no? la madre, el padre, los hermanos, toda la familia pereció Eso es el genocidio. en distintas circunstancias que ella narra en el libro. Salvándose del genocidio, finalmente llega a Estados Unidos a fin de 1917, principio del 18. Esta narración se hace, sale publicada y muy pronto se convierte en película y ella se convierte en la actriz de su propia película, o sea, de su propia historia, lo cual prácticamente fue la primera vez en la historia que un genocidio es protagonizado en la pantalla grande por su propio protagonista. No sé si han habido otros casos en estos últimos 100 años, pero que ella lo fue sin lugar a dudas. Las circunstancias de todo lo que pasó, o lo que sobrellevó durante esa filmación y demás, es tema para leerlo en el libro, porque Eduardo Kozanlian, quien fue el descubridor del único fragmento sobreviviente de esa película muda, unos 15 minutos aproximadamente, en realidad fragmentos de distintas porciones de la película en sí, tiene además de una extensa anotación a la traducción del texto, un posfacio donde explica en detalle no solamente la historia de Aurora, sino también la historia de cómo se interesó por este tema y cómo llegó a descubrir ese único fragmento sobreviviente y identificarlo como parte de la película, porque el fragmento se sabía que existía, pero lo que nadie había hecho era eh, darse cuenta de que a qué correspondía ese fragmento. Bartán, Este, ¿cómo está el tema, llevándote un poquito a la conmemoración de un nuevo aniversario, como decía Eduardo recién, del genocidio? ¿Cómo está el tema del reconocimiento a nivel mundial? Porque todavía, y no incluyo a los turcos en esto, pero todavía hay países que es como si no hubiera existido el asesinato de 1,5 millones de armenios, ¿no? bueno, si vamos a contar puntualmente cuántos países han reconocido o han expresado de manera explícita su reconocimiento, la suma llega a 31, lo cual no es la mayoría de los países del mundo, obviamente. Pero si hablamos de reconocimiento general a nivel población o a nivel individual, yo diría que en las últimas décadas ha habido un reconocimiento mucho más extensivo de lo que sucedió. El genocidio armenio ya no es algo de lo cual se habla una vez por año y todos los años hay que recordar de qué se trata. Es decir, ya aparece mencionado con mucha más frecuencia por distintos motivos o en cualquier circunstancia donde se hable de los armenios, y entonces de alguna manera forma parte llamémoslo así, del discurso de los medios. Bueno, Bartán, te agradecemos muchísimo esto, porque no estamos acá a la vuelta, estás realmente a 10.000 kilómetros de distancia. Te agradecemos la presentación del libro. El lunes te espero por Instagram para hacer esa charla de 1 hora y hablar bien in extenso de esto, y espero que este no sea ni el último libro y que esta no sea la última charla, porque Bartán es un experto en historia, ¿no? Perfecto, la verdad un gusto, la verdad muchos éxitos con este libro y con todas las reflexiones que podamos tener que mantengan viva la memoria. Comparto plenamente lo que ustedes dicen y por supuesto estoy a las órdenes en cualquier momento. Como dije, de alguna manera mi participación aquí fue solamente la traducción, puesto que todo el trabajo fue de Eduardo Kozanlian, quien en su momento me pidió que escribiera un prólogo y a partir de releer el texto original, porque él usó originalmente la traducción de 1919. Fui descubriendo pasajes que habían sido omitidos o mal traducidos en esa traducción y después al final él me dijo, y bueno, ¿y por qué no traducir de vuelta de punta a punta? Y bueno, ¿por qué no? Es un amigo y para los amigos estas cosas se hacen y lo hicimos.
Y para Gracias. para los enemigos ni justicia. Gracias. Gracias, Bertán. Que tengas una buena tarde. Gracias. Ustedes también y muchas gracias por la oportunidad. Adiós. Continuamos para poner un poquito duro, ¿eh? Duro, Yo lógico. le aseguro, arranqué a leerlo las 2-3 primeras páginas y le aseguro No, que... me imagino. Es un tema fuertísimo. Bien, continuamos con el programa. Bien, comenzaste con el 1 de mayo, la cultura, el 1 de mayo, el recordatorio de los mártires de Chicago, obreros asesinados. ¿Sabes que el 1 de mayo no se festeja en Estados Unidos? Y no, por algo será. Como dicen, En Estados Unidos se festeja el Labor Day, que nunca sé qué es. Pero bueno, ¿cómo le va, amigo, estimado Manolo Callao, Manolo? La cultura, el 1 de mayo, la Feria del Libro. Tenés para explayarte hoy a la tarde, Hola. Manolo. Sí, bueno, en principio buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a vos. No, aunque sea un lugar común es bueno en estas épocas que se abran los medios para la diversidad y para el respeto de opiniones que de pronto no son las que aparecen permanentemente arriba de las mesas o en los televisores de la familia, ¿no? O sea que soy un agradecido cuando se brinda este espacio y asumo la responsabilidad de lo que digo, que creo que eso también es importante, porque uno escucha muchas veces gente que está dispuesta a ocupar este pequeño escenario que brinda la televisión para decir cosas que, en fin, son de dudoso origen y que guardan intereses de sectores pequeños que solo quieren su beneficio, ¿no? El 1 de mayo para mí siempre fue una fecha de recogimiento, de lucha, de instalarme y mirar dónde estoy parado, qué es esto. Mi abuelo materno, Felipe Coló, era obrero portuario, el ingeniero White. Era peronista, el viejo, yo discutía mucho con él, pero era un tipo íntegro realmente. Y de la mano de él, empecé a entender de qué se trataba esto del 1 de mayo, de las luchas de los trabajadores por las 8 horas, que trabajaban 12, no había un límite de tiempo, sino los 12, intereses. 16, lo que venga, lo que el patrón quería. Así es. Y en relación a esa lucha de los trabajadores para lograr una jornada de 8 horas, ocurre este desgraciado acontecimiento en 1886, y que hoy lo recordamos como un hito de la lucha de los trabajadores por sus intereses, por lograr sus intereses. Pero permítanme una nota de color. Yo tengo unos sobrinos entrañables que viven en el campo. Mi hermano, su padre, que falleció, armó una quinta de kiwis, ¿no? Que aún hoy ellos sostienen con su trabajo, ¿sí? Son 2 varones, Santiago, Carlos, y una nena, Paulita. Santiago, que ahora tiene ya 30 y pico, que es el que está al frente de todo esto, cuando venían a visitarnos para esta época, porque allá era cuando el campo permitía, ¿no? Dejar de estar atentos a él. Cuando él venía, era para esta época, era para el 1 de mayo. Entonces, yo en aquella época también tenía un perrito, le había puesto Changa Gardel, Changa por changador y Gardel por Carlitos, claro. Lo cierto es que hacíamos algo con él y con mi perro, con el Changa, teníamos el Comando Guajiro, se llamaba. El Comando Guajiro, ¿qué hacía? Nos juntábamos con un atado de cigarrillos vacíos, sin cigarrillos,
y escribíamos todas las cosas que no nos habían gustado, que habían ocurrido durante el año. Si había pasado un problema en la escuela, todo lo que no nos gustaba. Él escribía por un lado, yo escribía por el otro, el perro no escribía todavía, después más adelante escribió. Lo cierto es que llenábamos ese atadito de cigarrillos vacío y le decíamos la bomba, esa era la bomba, era lo que contenía todo lo que no nos gustaba. En esa tarea yo trataba de ir contándole lo que significaba la lucha de los trabajadores por sus derechos, que era de alguna manera esto, de lo que no me gusta, ver qué hago para poder transformarlo. No el hecho de la bomba o la violencia, no. Era el hecho de concentrar lo que no nos gustaba y tratar de modificarlo de alguna manera. Entonces hacíamos aquella bomba y nos íbamos, yo tenía un autito viejo, un Renault 4, me acuerdo, hermoso, lo amaba aquel Renault, y nos íbamos, el Comando Guajiro, nos íbamos por la ciudad de Buenos Aires, obviamente íbamos a parar a los edificios donde había o la policía o el poder económico, ¿no? Entonces él elegía, y también teníamos una consigna que era cuando el changa quería sacar la cabeza por la ventanilla, entonces también era por ahí. Y entonces elegíamos el lugar y el Comando Guajiro tiraba esa bomba de las cosas que no nos gustaban. Pero insisto, no era el tema de la bomba, sino era aquello que no nos gustaba y que teníamos que transformar. Hoy mi sobrino Santiago tiene ya 30 y pico, y todavía hoy se acuerda de aquellos acontecimientos, de aquellas salidas a poner aquellas bombas del descontento. Creo que jugando de esta manera o de cualquier otra, sería muy lindo poder enseñarles a los niños, a los jóvenes, pensando en términos de futuro, qué significa el 1 de mayo. Saber lo que significa el 1 de mayo creo que nos va a hacer crecer, nos va a permitir saber nuestro origen, y bueno, y creo que es una tarea que los viejos deberíamos desarrollar con los más jóvenes, tratando de ser creativos y divertidos. Está bueno, che. ¿Y se puede saber qué es lo que tirabas, que no te gustaba ahí en el Comando Guajiro? Bueno, él ponía cosas que le habían pasado en la escuela. Yo le preguntaba después, ¿no? ¿Qué escribiste? Y no, porque la maestra y esto, bueno, esas cosas de los chicos, ¿no? De los chicos. Sí, Manolo, No recuerdo exactamente. No importa. Sí. Manolo, ¿pensás que se ha ido perdiendo el significado en cuanto a homenajes del 1 de mayo o que sigue vigente? Yo creo que se ha perdido un poco y creo que tiene que ver con esta sociedad que apunta al liberalismo, estas cosas del liberalismo que son muy simpáticos, que perdónenme, hay mucha gente que los odia y que dicen que son el demonio, y yo pienso que son simpáticamente ignorantes en realidad, ¿no? Qué bueno que porque, no, es que tengo amigos que son liberales y donde en realidad la impresión que me causan es que cuando debaten o discuten quieren saber, quieren aprender cosas, porque se les escapa, de la guerra del Paraguay para acá se les escapan un montón de cosas a los liberales, ¿no? Pero no sé por qué vine a parar acá, esto ya me está ocurriendo muy seguido de viejo, ¿no? No, por el significado del 1 de mayo y la vigencia o no, sí. en función de las conmemoraciones. Sí, claro. Llevamos... Se ha perdido. Yo, como muchos otros, yo nunca trabajé el 1 de mayo. El 1 de mayo lo dediqué siempre a esto que les decía, observar la realidad, dónde estamos parados, dónde estamos, qué queremos, juntarme con aquellos amigos, compañeros con los que tenemos
necesidades comunes y hablar, ¿sí? Hablar con los jóvenes, como hacía yo con mi sobrino, hablar con los que no estoy de acuerdo, con los que piensan distinto a mí, y para ver sobre todo si lo que yo sigo pensando, como en aquella época, sigue teniendo algún tipo de validez, ¿no? Igual no sé cómo lo ves, pero el avance, digamos, en estos 130 y algo de años desde el 1 de mayo, tiene mucho que ver con una sociedad que ha madurado, que se ha organizado, que tiene sindicatos, que no se deja a veces arrebatar tan fácilmente las conquistas. Igual el hambre impone, la desocupación impone, pero también es como que hay un ida y vuelta, ¿no? Una resistencia, todo eso. Gracias por airear mi escepticismo. Sí. Bueno, si no fuese optimista, no la sigo en la pelea. No, creo que tenés mucha razón y creo que hay que reconocer esas cosas, por supuesto. Hay sindicatos, hay organizaciones sociales, hay mucha gente que lucha y gente que lucha con claridad y con pasión y con claridad, digo, de mente, ¿no? Pero quiero decirte que, por ejemplo, perdón, tengo que recurrir a hechos de vida. Un empresario en cierta oportunidad se enojó mucho porque yo no quería trabajar un 1 de mayo, me amenazó que si yo no trabajaba no iba a trabajar más, y yo no trabajé el 1 de mayo, y lo cierto es que ese empresario siguió, lamentablemente falleció, ese empresario siguió trabajando, siguió haciendo cosas, y yo estuve bastante tiempo sin trabajo. Digo, es un tema complicado que hay que empezar a asumir el riesgo de lo que significa luchar contra aquello que está establecido. Manolo, se viene la Feria del Libro y Sí. van a hacer algo parecido a un teleteatro, radioteatro. Ajá. ¿Qué vas a hacer en la feria? Tenés 3 minutitos de cierre de la charla con Eduardo. Bueno, cómo no. Nosotros con la Cooperativa El Descubridor y la Cooperativa de Radiográfica, durante la pandemia, generamos un radioteatro federal, porque trataba problemas medioambientales y las luchas de los pueblos en cada lugar por temas medioambientales. Uh-huh. Eso lo hicimos y salía por 60 radios, y tuvimos la fortuna de reconocer a tiempo que hacían falta los sonidos del interior, y entonces el elenco se completaba con actrices y actores de cada uno de los lugares por donde pasaba aquella aventura, aquella historia en cada capítulo. Hicimos 12 capítulos, y el 6 de mayo, en el stand de ATE, que fue auspiciante de este proyecto, vamos a presentar el libro, lo vamos a presentar con una radio abierta, donde se va a pasar uno de los capítulos, y lo vamos a hacer en homenaje a Arturo Bonín, que Arturo era el protagonista de este radioteatro. Entonces, lo vamos a... Nos abandonó hace poco. ¿Cuándo es esto, Manolo? El 6 de abril, en el stand de ATE, a las 19 horas, arrancamos con todo. Vamos a estar antes, porque Radiográfica quiere empezar ya desde las 4 o 5 de la tarde a hacer la radio abierta, ¿no? Bueno, y va a durar hasta las 22 horas. Bueno, invítalo a Eduardo a ver Camila Maldita. Por favor. Que es el único que no la vio de acá. Bárbaro, nos vemos. Éxitos. Gracias, Manolo. Igualmente. Chao. Nos vamos. ¿Qué programa? Hasta el próximo sábado, ¿no? Hasta el próximo sábado por 7 de Cablevisión. ¿Qué más? 517 de Flow y por YouTube. Gracias por habernos acompañado, que la pase muy bien. Nos volvemos a encontrar con un programón el sábado que viene. Chao.